doctor. Le da a grabar, comparte, saluda y se presenta e inicia, doctor. Tiene 30 minutos. Muy bien, buenos días con todos. Quien les habla es el residente de segundo año de radiología, Mirko Humberto Hoyo Flores. El tem- Doctor, disculpe, no se ve la presentación. Ahora sí, ¿se puede ver? A ver, un momento. Ya, perfecto. Póngalo en modo presentación e inicia, por favor. De acuerdo. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a empezar con la exposición de signos de radiografía de tórax en enfermedades prevalentes. Quien les habla es el residente de segundo año de radiología, Mirko Humberto Hoyo Flores. Vamos a comenzar entonces. ¿Se llega a ver toda la pantalla ahora? ¿Se llega a ver la presentación? Muy bien. De acuerdo. Vamos ahora a proceder. Entonces, comenzamos simplemente con el signo con los signos de radiografía. Más que nada, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Muchas veces el personal médico, ya, tanto el personal de salud, sea médico o no médico, a veces es muy importante de que de primera mano vean una radiografía, ¿correcto? El objetivo no es de que ellos definan exactamente una patología como lo hace el médico radiólogo, pero al menos ver en los primeros casos, porque digamos así, de primera mano, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad y por qué se pide una radiografía? ¿Qué es lo que llegamos a ver en una radiografía y qué es lo que nos ayuda a distinguir? Si bien es cierto, el radiólogo tiene un ojo mucho más entrenado y de primera mano capacitación por años prácticamente para definir, ¿no? ¿Qué, a qué puede ser este suceso o qué más o a qué se debe tal patología o en dónde está? Lo que nosotros más que nada, el médico, el personal médico tiene que diferenciar es si es que por lo menos hay algo que merece una atención mayor o si es que simplemente es algo que puede ser una variación o algo que no es, digamos así, lo que condicione o se relaciona a nuestro cuadro. A ver, vamos a empezar. Muy bien. Entonces, tenemos primero que nada que distinguir el mediastino, que es un espacio entre los pulmones y las pleuras bilaterales, ¿correcto? Los pulmones, más que nada, se llegan son dos cavidades, prácticamente son dos espacios de tejido, ya que sabemos nosotros muy bien que comprenden estructuras desde alvéolos a estructuras aéreas, ¿ya? Entonces, prácticamente vamos a pensar en los pulmones como estructuras que contienen aire, ¿correcto? Un aire organizado según el grado tisular, ¿sí? Estamos hablando de alveolos, hablamos de bronquiolos, ¿correcto? Es esa cavidad, prácticamente no cavidad, sino ese compartimento ricamente vascularizado, donde se va a distribuir el aire desde conductos hasta el mismo intercambio gaseoso, son los pulmones, ¿sí? Pero no solamente nos quedamos ahí. Vamos a hablar de los pulmones como dos grandes compartimentos, dos grandes bolsas bien organizadas, que van a relacionarse y dejar entre sí un espacio que aquí ya lo estamos viendo, voy a poner mi puntero, y va a conformar un espacio que se llama mediastino. O sea, estos dos grandes espacios van a dar un tercer compartimento, van a delimitarse y formar un gran compartimento llamado mediastino. Es un espacio entre los pulmones y las pleuras bilaterales. Hay que decir algo más. Ya sabemos nosotros por anatomía estos, estos compartimentos, estos pulmones se rodean a su vez, se rodean por pleura, ¿correcto? Entonces, si yo digo eso muy bien, ¿a qué me estoy ateniendo? Que esta pleura es lo más extenso, lo más externo, ¿correcto? Si esta pleura es lo más externo, si esta pleura es lo más externo, entonces yo puedo saber
que se va a limitar, permítame un momento, ya, yo puedo saber que se va a limitar esto, ahora sí, disculpe. Si es que yo veo que estos dos compartimentos dan un tercer espacio, es obvio que el tercer espacio que está contigo va a ser delimitado por una pleura, ¿correcto? Entonces, por eso es que aquí prácticamente hablamos de, o sea, está delimitado entre los pulmones y las pleuras bilaterales. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más en materia con esto. Nosotros sabemos muy bien de que, bueno, ya hay varios cortes que podemos hacer, desde un corte axial hasta un corte coronal. Ya con la tomografía se ve eso, ¿verdad? Se ha visto mucho más eso. Pero nosotros nos vamos a ceñir por esta posición un poquito más a lo que es radiografía. Estos cortes que yo estoy mostrando ahora mismo, ¿sí? Son más que nada cortes anatómicos, tanto en la parte axial como en la parte coronal. Si me siguen el puntero, esta es la parte axial y esta es la parte coronal. Muy bien. Entonces, como solamente en la imagen axial, solamente quiero que me sigan en este punto. Nosotros ya sabemos de que hay una línea aquí que rodea el pulmón, sí, la pleura. Correcto, para fines prácticos, sabemos nosotros que este tercer espacio también está rodeado por pleura, pero es la pleura del pulmón la que lo está delimitando. Hay otras delimitaciones también. Por ejemplo, el mediastino está delimitado anteriormente por el esternón y posteriormente por las vértebras torácicas. ¿Correcto? Y finalmente, ahora nos olvidamos de esto y pasamos al siguiente gráfico. ¿Para qué nos ayuda este gráfico? ¿Por qué? Porque prácticamente esto es una reconstrucción en plano coronal, es un corte a nivel coronal, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vamos a delimitar muy bien los márgenes mediastinales. Por ejemplo, aquí tenemos la vena cava superior, el atrio derecho, ¿sí? Y al lado izquierdo tenemos el arco aórtico, el tronco pulmonar y bueno, algo que se nota mucho más que el lóbulo, perdón, el apéndice auricular izquierdo también se puede llegar a ver en algunas ocasiones, pero lo principal es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante y por qué les muestro yo esta imagen? Es fácil porque esto va a ser la proyección que se va a ver en la radiografía de tórax. ¿Y cómo lo vamos a ver? Así. ¿Se dan cuenta? Todo lo que estoy mostrando ahora se va a ver así ahora, en una imagen de rayos X de tórax. Los rayos X, por si acaso, muestran todo superpuesto, ¿ah? No es un corte el que se va a ver en rayos X, ¿ok? Entonces, ahora sí, en la imagen protagonista de esta exposición es la imagen en sí de rayos X, en lo que se repite prácticamente lo que les he dicho. La vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior, ¿sí? Forman el contorno mediastinal derecho, mientras que el contorno mediastinal izquierdo lo forma la arteria subclavia, el arco aórtico, ¿ya? Bueno, como le dije, el apéndice auricular izquierdo a veces es definible, a veces no. No vamos a rompernos el ojo en eso, por decirlo así. Tenemos también una escotadura, la ventana aortopulmonar y definitivamente infaltable el ventrículo izquierdo. Correcto. Aparte de eso, ya voy a agregar dos estructuras más, que son los ángulos cardiofrénicos, muy importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí simplemente tengo un corte ya, un corte de tomografía, no es un corte como el que le mostré, un corte anatómico, este sí es un corte ya tomográfico, por decirlo así, que también es anatómico, pero ya es más aplicado a la parte práctica, en la cual vemos otra vez los contornos, ¿no? La vena cava superior, la aurícula derecha, el ángulo cardiofrénico ya, el arco aórtico, el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo. Ya estamos viendo ya los límites mediastinales, los contornos mediastinales, ¿sí? Ahora, la radiografía de tórax no solamente puede ser eh, anterior-posterior o posterior-anterior. No puede ser solamente frontal. También puede ser lateral, ¿correcto? Entonces, la lateral más que nada cumple una función de localización, ¿correcto? Porque, como les he dicho, en la imagen antero, o sea, en la imagen frontal, nosotros podemos ver, oh, miren, aquí tenemos una lesión o podemos tener otra lesión acá, pero solamente vemos, perdón, solamente lo vemos en un plano, ¿me entienden? O sea, solamente veo, puede estar en el lado derecho, izquierdo, arriba, abajo, pero necesito mayor localización. Y justo para definir si está adelante o atrás, ¿ya?
Entonces ahí ya me ayuda mucho más la radiografía de tórax lateral. Tiene sus limitaciones, claro. Al igual que la radiografía frontal, como ya les mencioné, es una superposición de varias estructuras, ¿sí? Asimismo, la radiografía lateral es una superposición de ambos pulmones. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí tenemos ahí vamos a tener una pequeña limitación. Tenemos que entenderlo así, ¿no? Pero para fines de entender si es que está, por decirlo así, ¿no? Si es que hay en la frontal, yo veo una imagen justo arriba, en la parte derecha, en el pulmón derecho, ¿sí? Y yo justo quiero ver más o menos si está adelante, atrás, más o menos. En la lateral nos puede ayudar mucho más. ¿Por qué? Porque me guía también, busca la imagen superior y veo dónde está. Ah, está adelante, está detrás, vemos eso. Pero vamos a ir por partes. Miren ustedes esto. Hay un contorno mediastinal también, un contorno mediastinal anterior y un contorno mediastinal posterior. El anterior, más que nada, se va a delimitar por la aorta torácica ascendente, el tronco pulmonar y el ventrículo derecho. Mientras que el, 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 el contorno mediastinal, simplemente ¿cómo le diré? El posterior, se llega a ver por la vena cava inferior, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y también por el arco aórtico. ¿No? Ya son estructuras anatómicas, todo lo hemos visto en anatomía de la universidad, solamente le estoy traduciendo a imágenes. Otra vez, este es un corte tomográfico pero sagital. Ya, igual, lo mismo. Tenemos el contorno mediastinal anterior, dado por la aorta torácica ascendente, el tronco pulmonar y el ventrículo derecho. Mientras que en la parte posterior está el arco aórtico, la aorta descendente, la aurícula izquierda y el ventrículo de izquierdo. Ojo que no he mencionado la aurícula derecha, no la estoy mencionando hasta ahora. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Hablando de simplemente ya si hablamos de la misma imagen radiográfica, vamos a hablar de algunos puntos, algunos reparos muy interesantes. Se llama la línea de unión. Si hablamos nosotros del primer concepto que les mencioné, el mediastino es un espacio, correcto, es un espacio que puede ser, también tiene sus límites y en algunos momentos esos compartimentos, digamos los pulmones, esas bolsas que rodean, que delimitan el espacio del mediastino, en algún momento pueden llegar a chocar. Me dejo entender, o sea, envuelven, o sea, forman un compartimento y lo envuelven. Al entender nosotros eso, sabemos de que en algunos puntos van a chocar esos pulmones, me dejo entender, esos órganos que están conteniendo aire, ya le mencioné, y que van a conformar este tercer espacio llamado mediastino, en algunos momentos van a llegar a, a chocar, por decirlo así, y a formar una línea más. Las líneas de unión son las famosas líneas de unión. Tenemos primero que nada la línea de unión anterior. Este es un corte axial, ¿correcto? Y el pulmón en la parte de adelante está haciendo un pequeño choque entre los dos. La pleura está generando, la pleura de ambos está chocando, está como que habiendo una pequeña unión ahí. Es la línea de unión anterior. ¿Cómo se llega a ver eso? En una radiografía simple. En una radiografía de tórax, pues se ve como que una línea que va en sentido oblicuo, en un trayecto oblicuo, desde del superior derecho hasta inferior izquierdo, aproximadamente es así. Es una línea que en algunos casos puede dar una forma de S, pero eso sí, da un trayecto más que nada oblicuo. Y acá se llega a ver, es una línea de unión anterior. Otra línea. ¿Se dan cuenta ustedes de que el compartimento no solamente puede chocar, perdón, la línea, el límite no solamente se puede dar adelante, también se puede dar atrás? Y tenemos la línea de unión posterior. Esta línea de unión posterior, ¿cómo se llega a ver? Si se dan cuenta, esta línea acá en la radiografía de tórax se llega a ver como una línea un poquito más hiperdensa, el término es hiperdenso para señalar un poco más blanco, ¿ya? Entonces, lo vemos como una línea un poco más verticalizada. Entonces, esta línea, esta gente de salud. Entonces, esta línea, ahorita, esta misma línea se llega a ver como una línea más vertical, ¿correcto? Y justo, o sea, la ventaja de esto es que esta línea de unión posterior se puede llegar a ver mejor. ¿Por qué? Porque justo hace un gran contraste con el contorno, con el contenido aéreo de la tráquea, ¿ya? Para fines prácticos, los autores mencionan
que la primera línea, la línea de unión anterior, no es muy visible. Se puede llegar a ver, pero es un poquito más difícil de ver, ¿correcto? Los mismos autores han mencionado eso. Mientras que en la línea posterior es un poco más fácil de ver, justo por el contraste que hay con la densidad aérea de la misma tráquea. ¿Me dejo entender? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora, hay otras líneas también que son muy útiles. Me dejo entender, hay otras líneas que son muy útiles, que se puede hablar de la línea paratraqueal. Ustedes ya saben, la tráquea está llena de aire. El aire en las radiografías se llega a ver un poco más oscuro o hipodenso, una hipodensidad, ¿ya? Entonces, más que nada vamos a hablar todo lo que rodea la tráquea. Lo que está justo en el límite de la tráquea es la línea paratraqueal derecha. Y también tenemos la línea paratraqueal izquierda. Las líneas paratraqueales, ¿ya? Pueden ser simplemente una interfaz de tejido, o sea, justo frenó el contenido aéreo y ahora pasamos a un tejido más denso, o pueden llegar a ser otra cosa. Por ejemplo, la línea paratraqueal izquierda es mucho más gruesa. Me dejo entender, ahí tenemos ya otros contenidos, digamos así, un tejido graso, tejido marginal graso, más denso, más radiopaco, por decirlo así, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos a tener nosotros un poquito detenernos, no hay que entrar mucho, hay que hablar de las líneas paratraqueales como dos estructuras, ¿ya? Dos estructuras que delimitan la tráquea. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta, si esas líneas se borran o se distorsionan, pues ahí podríamos pensar, podríamos suponer, podríamos sugerir que hay alguna alteración. Y eso lo vamos a mencionar en un momento. Seguimos con otras líneas. Las líneas paravertebrales. ¿Sí? Si hablamos de las líneas paratraqueales como al costado de la misma tráquea, las líneas paravertebrales también son líneas que se definen justo alrededor, en ambos lados de las vértebras torácicas. ¿Me dejo entender? Ya. Si le llevamos esto a un plano axial, vamos a ver que las líneas no son solamente, o sea, no sean las líneas porque sí. Las líneas significan algo y es un contenido, como le mencioné, al nivel de la tráquea puede ser un contenido denso. Y este es un contenido de partes blandas también. Un contenido un poco más denso que obviamente que el del aire. ¿Me dejo entender? Espero que sí. Entonces, ahora, hablemos un poquito más de un poquito más de compartimentos anatómicos del mediastino. Ya, el mediastino, anatómicamente hablando, ojo, tenemos cuatro porciones. La primera porción, la superior, ¿sí? Se da desde el plano de Ludwig. El plano de Ludwig es un plano imaginario desde la carilla, o perdón, desde el disco inferior de T4, o sea, del platillo discal, del platillo del límite inferior de T4 hasta el manubrio, ¿correcto? Es una línea transversal, ¿ya? Que va a definir arriba y abajo. Me dejo entender. Entonces, abajo tenemos mediastinos, ya que es el mediastino anterior, medio y posterior. Mientras que en la parte de arriba tenemos el mediastino superior. Entonces, más que nada tenemos eso. Ahora, ¿cómo se definen estos compartimentos de acá? Simplemente por el pericardio. Lo que está anterior al pericardio, mediastino anterior. Lo que está dentro del pericardio, mediastino medio. Lo que está por fuera, o posterior, mejor dicho, posterior ya es el mediastino posterior, ¿sí? Es una estructura, eso es anatómicamente hablando. Si hablamos en radiología, hace unos años había desde una radiografía lateral, se estaba hablando de compartimentos delimitados por Felson. Felson, entonces, ¿qué es lo que hizo? Simplemente agarró una radiografía de tórax lateral, ¿sí? Entonces hizo compartimentos hablando justo de líneas que nos podrían ayudar. Por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, esta es la tráquea. Se dan cuenta de que este compartimento de la tráquea, cómo se va, o sea, estamos hablando de toda esta columna aérea, esta es la tráquea. De la tráquea se sigue prácticamente el contorno del corazón, el contorno posterior del corazón. ¿Se acuerdan que les había mencionado aurícula, ventrículo, todo el compartimento? Ya. Entonces, simplemente habíamos esta misma línea que se seguía, todo lo que está por adelante es el mediastino anterior. Entonces, el mediastino anterior lo estaba él catalogando prácticamente corazón, ¿ya? O pericardio. Y, y el límite anterior y todo lo anterior a la tráquea. Mientras que
desde la pared anterior de la tráquea hacia atrás hasta un centímetro posterior, un centímetro posterior desde el margen anterior de la columna dorsal, ¿correcto? Él había puesto otro límite. O sea, y el primer límite ya estaba establecido, ya lo mencioné. El segundo límite era desde el borde anterior de la columna dorsal, un centímetro posterior, era la segunda línea. Y esa segunda línea ya conformaba con la primera el mediastino medio. Y el mediastino posterior era todo lo posterior a esta segunda línea. ¿Ya? Entonces, teníamos esa escala, ese modelo de Felson. Era algo más, era algo más, como decir así, más salomónico, ¿no? A estar dividiendo quizás en 4 compartimentos. Pero después llegó en el 2017, si mal no recuerdo, una nueva clasificación de espacios, ¿ya? En la cual el grupo de interés para la malignidad del timo, el ITMIG, ya se estableció con otros compartimentos, y aunque no parezca, esto es un poco más fácil, pero es en tomografía más que nada. Ya ellos no seguían en una radiografía lateral, seguían en una tomografía. Todo lo que es, y aquí lo estoy expresando en colores, aquí todo lo que es anterior al corazón y grandes vasos es el mediastino prevascular o anterior. Una nueva denominación ahí, ya no hablamos, o sea, se puede hablar de anterior, pero ellos lo han denominado como prevascular. Son sinónimos, ¿no? Tenemos o sea, la misma parte que es de corazón y grandes vasos es la parte vascular o visceral o mediastino medio. Y todo lo que es partes blandas no vasculares, pero sí adyacentes o sea, no me refiero a los grandes vasos, pero sí que sean partes blandas adyacentes a las vértebras, por ejemplo, estos musculillos, por ejemplo, de acá, eso sí, incluyendo la misma espina, incluyendo la médula, ya estamos hablando eh, de mediastino paravertebral o posterior. Entonces ya es una nueva clasificación la que está rigiendo ahora. Entonces, otra vez lo estoy mencionando acá, ya, para que les quede más claro. La parte prevascular es todo lo que está anterior al corazón y grandes vasos. La parte visceral ya es prácticamente el corazón y los grandes vasos mismos. La parte paravertebral o posterior es todo lo que prácticamente está rodeando a las estructuras vertebrales. ¿Ya? Hace un momento, en este gráfico creo que se estaba expresando lo de la médula. No, la médula no está como que todavía, creo que hay una discusión ahí, ¿ya? No vamos a tocar eso ahorita, no, no es de nuestro interés, pero sí lo más importante es que pertenece a la parte mediastinal, ¿ya? Si hablamos de mediastino en sí, la médula obviamente no va a estar, no pertenece, pero sí pertenece a las partes blandas que están acá. ¿Me dejo entender? Gracias. Entonces, la localización radiográfica, hablamos de una masa mediastinal. Solamente se va a hablar ahorita ya, más hablando del IGMIG, ¿correcto? Más de la mitad de la masa mediastinal se encuentra en el mediastino prevascular o anterior. La localización y caracterización por tomografía computarizada son suficientes ya para el diagnóstico, ¿ok? Esta clasificación se hace por tomografía. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta nueva clasificación? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podemos evaluar en rayos X, ¿ya? Evaluar y decir, esta masa está aquí, me impresiona estar acá o acá, ¿ya? La localización por IGMIG puede hacer un diagnóstico nuevamente, un diagnóstico completo esta vez, ¿ya? A veces se dice que por la misma localización, la frecuencia es tanta que prácticamente si hablamos, por decirlo así, ¿no? Justo en esta área se localizan los timos. Entonces, ya sin dar sin dar mayor, sin necesitar mayor precisión diagnóstica, ya con eso se puede originar el tratamiento. Ya todo avanza mucho más rápido. Esa es la gran utilidad, ¿ya? Pero regresamos a nuestro protagonista. El protagonista aquí son los rayos X, ¿correcto? Entonces, la lesión torácica, ya, ¿cómo se hablaría de una masa en sí? Una masa en tórax ya se habla cuando tiene más de 3 centímetros de diámetro máximo, ¿sí? Normalmente puede ser sólido, pero puede presentar necrosis o cavitaciones. Ya la famosa caverna se puede presentar acá. Ahora, si hablamos de una deformación de la línea de unión anterior, esa es la línea de unión que les mencioné,
ya en la línea de unión anterior, se puede hablar de una masa prevascular, ¿correcto? Ahora, de ahora en los siguientes minutos, que ya va a terminar pronto la exposición, pero en los siguientes minutos, lo único que yo quiero hacer es, más que nada, que por radiografía nosotros nos guiemos y tengamos un acercamiento mayor. Se puede confirmar con tomografía, sí, pero nosotros vamos a ver lo que se da a primera mano. Entonces, si es que nosotros vemos, ya les hablé de las líneas, ¿se acuerdan? La línea posterior es la más visible con respecto a la línea anterior, pero hablemos. Si es que vemos una lesión, una masa que deforma, ya sabemos que tiene una forma el mediastino, pero si vemos que hay una masa que deforma, ¿ya? Y que no vemos la línea de unión anterior, si yo no veo la línea de unión anterior, ratito, estoy en la posición. Ya, si tengo esa línea de unión, si veo que esa se distorsiona, ¿ya? Entonces muy probablemente la masa estaría a nivel prevascular. Si se dan cuenta, en la línea, aquí en la radiografía, yo no voy a poder diferenciar muy bien lo que está adelante o atrás a simple vista. Sin embargo, voy a poder hacerlo con ciertos parámetros. Otra vez, si es que yo tengo una lesión, una masa, y no veo la línea de unión anterior, probablemente la masita, perdón, la lesión se encuentra a nivel prevascular, o sea, anterior. Sin embargo, ya les he mencionado anteriormente de que la línea de unión anterior no va a llegar a ser muy visible, ¿correcto? Entonces, me puedo guiar de otros signos. Existe el signo de superposición del hilio, por ejemplo. Ya, ¿qué quiere decir el signo de superposición del hilio? El signo de superposición del hilio, miren ustedes, la parte del hilio, ¿qué es lo que comprende? La parte del hilio comprende bronquios, ¿ya? Y también comprende arterias, ¿me dejo entender? Entonces, son vasos que voy a ver, ¿ya? Esa ramificación son los mismos, es el mismo hilio, acompañándose, claro, de los bronquios principales y de sus ramificaciones. Este, entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, nosotros vamos a ver, ¿ya? Nosotros vamos a ver, que tenemos nosotros, esta parte del hilio se llega a ver, nosotros llegamos a ver, no se tapa, mejor dicho. A ver, otra vez. Simplemente la lesión se llega a ver aquí y nosotros llegamos a distinguir de todas maneras el hilio. Es la preservación del hilio o el signo de superposición del hilio. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes se acuerdan muy bien, la parte del hilio, ¿en dónde se encontraba? En el mediastino medio, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en la primera parte, ya yo no, bueno, veo una masa, no diferencio bien la línea paratraqueal, la línea de unión anterior. Ya, perfecto, entonces no hay mayor problema ahí. Pero sí puedo ver una preservación del hilio, entonces puedo descartar al menos de que esté en la parte media. Puedo descartarlo, ¿me dejo entender? Eso es a lo que yo voy. Entonces, ahí al menos puedo descartar que está en la parte anterior o posterior. Sin embargo, hay una cosita más. ¿Qué se dan cuenta ustedes de esto? Esta línea de acá, esta línea es la línea de unión posterior. Si la línea de unión posterior está intacta, entonces también puedo descartar que esté en la parte posterior. Entonces me queda, ya no está en la parte posterior, no está en la parte media. Entonces, ¿dónde puede estar? En la parte anterior. ¿Y cómo lo confirmo? Con una radiografía de tórax lateral. Y miren, en la parte justa está en la parte anterior. Está justo por detrás del esternón. ¿Me dejo entender? O sea, es así como vamos a trabajar nosotros. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Miren ustedes aquí la línea de unión posterior si llega a ver bien, ¿ya? Pero de todas maneras veo un mediastino ensanchado. Es un paciente es una paciente mujer de 39 años que presentó dolor torácico.
Se habla de un leve ensanchamiento mediastínico. Veo, veo el ilio, no está borrado el ilio, ¿ya? Veo que hay un ensanchamiento mediastínico de todas maneras, impresiona por lo menos. No veo la línea de unión anterior, no la veo. Eso no quiere decir que esté mal, o sea, los autores ya han dicho, no siempre se va a ver. Que no lo veas no quiere decir que esté mal. Pero la línea de unión posterior sí la veo, está preservada. Veo el ensanchamiento y veo el hilio. El hilio también está preservado. ¿Me dejo entender? Entonces, el problema puede estar a nivel anterior. Y como, bueno, acá, hasta aquí puedo suponer que está a nivel anterior. En una tomografía, de todas maneras, ya me ayuda a ver mucho mejor y confirmar. O sea, el, 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 el personal de primera línea pudo ver que al menos se puede evidenciar que está a nivel anterior. Se puede suponer, por lo menos se puede presumir. Y tengo los signos, las armas para verlo. En la tomografía ya se puede confirmar esto y el médico radiólogo de todas maneras me va a ayudar a confirmarlo. ¿Sí? Otra vez, aquí tenemos, por ejemplo, un ensanchamiento también, impresión de ensanchamiento mediastinal. La línea de unión posterior también se llega a ver, sí, se llega a ver. Y de todas maneras, hay un ensanchamiento acá mediastinal, sí, me parece que hay un abultamiento mediastinal, hasta ahí puedo llegar. Pero si es que hay un problema aquí, puedo suponer de que está a nivel anterior. ¿Y qué es lo que me dice la tomografía? Me confirma. ¿Ya? Ahora tenemos la distorsión del receso esofágico o la distorsión de la línea de unión posterior también, ¿ya? O de las líneas paratraqueales o de convexidad de la ventana aórtico-pulmonar sugieren más el compartimento medio o visceral, ¿sí? Eso es a lo que yo voy. Y más que nada, eso es, o sea, aquí hay todo el resto prácticamente de estructuras que les he estado hablando, podrían sugerir un problema en el compartimento medio o visceral, ¿ya? Entonces, la línea de unión posterior puede funcionar tanto para el mediastino posterior como para el mediastino medio. Esa es una desventaja, que no es muy específica, ¿sí? Pero al menos nos ha ayudado bastante, ¿sí o no? Nos ha ayudado bastante. Tenemos otras líneas, la línea paratraqueal y, bueno, el receso esofágico, que es prácticamente el receso esofágico es como que eh, es prácticamente la densidad de la proyección de ambas estructuras, tanto de las higos como del esófago, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo veo esta línea de acá, que es la parte, justo el contorno pulmonar, justo el contorno de la aorta que está siendo desplazado. La aorta, ¿en qué parte se encontraba? ¿Se acuerdan? En la parte visceral, en la parte media. Y ya, prácticamente aquí prácticamente ya está, hay algo que está desplazando. Y en la tomografía se ve que está desplazando la parte vascular. ¿Me dejo entender? Aquí también hay estructuras vasculares que están desplazando. Me dejo, no sé si aquí, por ejemplo, nosotros vemos en la tomografía, en la radiografía, perdón, una distorsión de las líneas. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar aquí? Esta parte de acá, la línea paratraqueal se ha distorsionado por completo, ¿ya? Se ha perdido el contorno. Y en una tomografía, esto de todas maneras lo confirma, pero al menos en la radiografía sabemos de que está en el mediastino medio, ¿ya? Se dan cuenta prácticamente, hablando de estas líneas, lo bonito que es y prácticamente cómo se está todo ya tomando forma. Ahora, simplemente aquí hay una lesión que también distorsiona la línea. Distorsiona la línea muy bien y que oscurece el borde cardíaco derecho y el hemidiafragma derecho. Esta parte es un quiste intestinal, es una anomalía del desarrollo, una anomalía congénita. ¿Ya? Entonces, en la parte ya para hablar por último del compartimento para vertebral posterior, ¿qué es lo que necesitamos ver? Necesitamos también diferenciar la línea paraespinal derecha y la izquierda. Aparte de eso, también la línea de unión posterior también la línea de unión posterior también nos puede ayudar. Y hay un signo más también que nos puede ayudar. Mira la anatomía la anatomía lo que nos deja, ¿no? Si es que nosotros, los autores dicen, si es que ustedes ven una lesión, porque esa parte está normal, ustedes ya lo saben, pero esta parte es una lesión, hasta ahí quedamos bien. ¿Ya? Entonces, yo sé que está en la parte superior del campo pulmonar izquierdo. Pero o sea, pero ustedes me dicen, pero está en la parte anterior, acá no puedo definir si está en la anterior, si es medio o posterior. Espera un momento. Veo la preservación de las líneas, ok. Acá, por este momento, olvídense de la línea. Vean algo más evidente. Miren ustedes el tejido óseo, el tejido óseo, el tejido óseo en la parte sana y el tejido óseo en la parte enferma. Hay una erosión ósea, un cambio remodelatorio óseos. ¿Se dan cuenta? Esa está en la parte de atrás. Los arcocostales, la parte ósea está en la parte de atrás.
Entonces, esto ya, ahí puedo saber ya que, que está en el mediastino posterior. Solamente es cuestión de relacionar nada más. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nosotros también vemos las bandas paravertebrales, las líneas paravertebrales están como que borradas, tomadas, no se llegan a delimitar bien, tienen que verse bien. Incluso acá, incluso se van desde la parte torácica, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo suponer, bueno, ¿hay una preservación del hilio? Sí, hay una preservación del hilio. Veo la línea para traquear, la línea en el posterior, sí, más o menos me parece que estoy viéndola, ya, pero no veo una correcta interfaz a nivel para vertebral. Y eso, de todas maneras, me pinta algo posterior, ¿sí? Y bueno, definitivamente este paciente ya es un paciente operado por cirugía de cuello que después hizo un ensanchamiento mediastínico por una infección y que ya después, con el tratamiento, retornó a la normalidad. Mire, esto era su verdadera, la verdadera forma, el verdadero contorno, ¿no? Lo cual regresó a la normalidad. Y bueno, aquí tenemos otra vez, ¿no? Tenemos el signo de superposición del hilio, que veo el hilio, pero no sé si está adelante o atrás. Descarto que esté en el medio. Ya no veo muy bien bueno, me parece que sí está la línea de la unión posterior, pero no veo bien, pierdo un poco la interfaz paratraqueal, paravertebral, discúlpeme, la pierdo un poco. La paratraqueal sí se ve bien, ojo, la paratraqueal, pero la paravertebral se pierde. Entonces puedo suponer o puedo presumir de que está en la parte posterior y la tomografía me lo confirmó. Ahora, solamente para hablar un poquito más ya a los últimos minutos, hay un signo muy importante que tenemos que hablar en lo que es signos radiográficos, el signo de la silueta. ¿Ya? El signo de la silueta, prácticamente lo que les estaba hablando, el signo de la interposición del hilio, es como un signo de la silueta negativo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en el signo en el signo de la interposición iliar, yo reconozco el hilio, a pesar de que hay una imagen aquí superpuesta, reconozco al hilio. Mientras que el signo de la silueta borra todo por completo. ¿Me dejo entender? O sea, deforma la imagen. Es prácticamente lo que hemos estado hablando, es el signo de la silueta. ¿Sí? O sea, cuando se borran los contornos, es el signo de la silueta. Pero nos puede ayudar mucho para qué? Para otros signos, por ejemplo, en lo que es una condensación, la famosa neumonía, ya que tanto vienen pacientes por eso. Simplemente, cuando hay un signo de la silueta y deforma la cavidad, o sea, deforma la cavidad, deforma simplemente el contorno del corazón, pues ahí podemos rápidamente concluir o concluir más que nada que hay una consolidación o algún defecto, algún problema que tiene una densidad de agua que está opacificando, o que está tomando lugar en el pulmón y que prácticamente está junto o está al mismo nivel que el corazón. ¿Me dejo entender? Y ahí prácticamente se ubica mucho más. Entonces, más que nada, espero que se haya podido concluir mejor, ¿ya? Son signos muy importantes y espero que, bueno, les haya ayudado mucho a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por la atención.